Bienvenidos a Computadoras y Sensores. Mi nombre es Carlos. En el capítulo de hoy, Linux Mint 21.2. Esta distro recientemente salida, ideal tanto para usuarios noveles como para aquellos experimentados. La examinaremos bastante exhaustivamente, la instalaremos en Dual Boot junto con Windows, veremos las novedades y con el kernel haremos algo que quizás te interese. Todo a continuación. Me encuentro en Windows porque muchos me pidieron que mostrara cómo instalar Linux Mint en Dual Boot. Esto no solo servirá para Linux Mint, sino para cualquier distro Linux, y el proceso es sumamente simple. Como vemos en el calendario, hoy es lunes 17 de julio de 2023, y precisamente hoy se anuncia el lanzamiento de Linux Mint 21.2, nombre clave Victoria, basado en Ubuntu 22.04, con soporte de seguridad hasta 2027. Estas versiones se denominan LTS por Long Term Support. Con respecto a los requisitos de hardware, Linux Mint solo está disponible para 64 bits y según la documentación en preguntas frecuentes, debería funcionar con 2 GB de RAM, pero se recomiendan 4 GB. Y con respecto al espacio en disco, 20 GB y recomendados 100 GB. Diría que los valores recomendados los considero necesarios. Los mínimos me parecen demasiado optimistas, sobre todo para su escritorio de preferencia Cinnamon, es decir, 4 GB de RAM y 100 GB de espacio en disco para un uso de PC de escritorio realista. Abajo nos recuerda algunas características de Mint que ciertamente comparto, como que todo funciona tan pronto lo instalamos, no son necesarios paquetes adicionales ni grandes configuraciones, aunque esto es Linux y si queremos hacerlo, podemos. Es la libertad del software libre. Y en este video lo haremos también. El concepto de keys, o manténlo simple, la privacidad. En Mint no se recolecta información, sólido como roca, gratis y de código abierto, además de centrado en la comunidad. Muy bien, ahora hacemos clic arriba en Download y tenemos 3 escritorios. Cinnamon, que desarrolla el propio Linux Mint, el más popular para esta distro, y que también nosotros descargaremos. Mate, un escritorio recomendado si tienes muy pocos recursos de hardware, y el clásico XFCE, otro escritorio ligero y estable. Elegimos entonces Cinnamon Edition con clic en Download, y en la nueva página nos muestra que la imagen ISO es de 2,8 GB. Más abajo tenemos los mirrors, donde podemos descargar la ISO, habiendo disponibles varios países, pero ninguno para el mío, de modo que descargo desde Word, y comienza con la descarga de, como dijimos, 2,8 GB. Podemos ir ganando tiempo mientras se realiza la descarga y obtener alguna herramienta de flasheo. Hay varias que podemos emplear, como Balena Etcher, Unit Booting, Raspberry Pi Imager, pero hoy utilizaré el más popular en Windows, Rufus. Abro una nueva pestaña en el navegador y me dirijo a rufus.ie. Descargo la versión estándar para 64 bits, 4.1 de solo 1,3 MB. Este paso es opcional, para nada obligatorio, pero sí recomendado, y es verificar la integridad y autenticidad de la imagen ISO recién descargada. Para ello, clic en sha256zoom.txt. En la ventana que se nos abre tendremos los 3 fingerprints, huellas dactilares o hashes para los 3 escritorios. Como nosotros descargamos el primero, copiamos el nombre del archivo con su extensión, y luego en el buscador abajo, junto al lanzador de aplicaciones, ingresamos CMD para abrir la terminal, consola o símbolo del sistema. Y allí nos tenemos que dirigir a la ubicación donde se encuentra la imagen ISO. Posiblemente sea, como en mi caso, el directorio descargas o downloads. Para ello, primero escribo dir para ver los directorios. Luego cd por change directory, downloads. Luego dir nuevamente para ver el contenido. Y perfecto, allí se encuentra la imagen ISO. Verifiquémosla ingresando certutil, un espacio, hashfile y pegamos el nombre de la imagen ISO que recién habíamos copiado, o la escribes si prefieres. Luego un espacio y finalizamos con SHA-256. Unos segundos después tendremos el hash criptográfico de 256 bits que tendremos que comparar con el que nos entrega el desarrollador. 11, 65, 78, finaliza con 0A2A. Perfecto, coincide.
ya podemos flashear la imagen ISO o una memoria USB o pendrive. Ejecuto Rufus, que se encuentra en el directorio descargas, y permito que busque actualizaciones en línea. Insertamos una memoria USB que nos aparecerá en dispositivo. En mi caso es de 32 GB. En elección de arranque dejamos disco o imagen ISO y clic en seleccionar. Y allí nos desplazamos hasta la ubicación de la imagen ISO. En mi caso el directorio descargas. Lo seleccionamos y el resto lo dejamos por defecto. Damos en empezar, dejamos escribir en modo imagen y damos OK. Nos advierte que todos los datos en la memoria USB se borrarán. Damos en aceptar y comienza con el proceso de flasheo que dura algunos minutos y aquí resumo a unos pocos segundos. Al finalizar, cerramos Rufus. El siguiente paso es hacer espacio en el disco para alojar Linux Mint. Para ello hacemos clic derecho sobre el lanzador de aplicaciones o menú inicio y seleccionamos Administración de discos. Allí veremos los discos que tengamos disponibles. En mi caso el disco 0 es una unidad de estado sólido de 480 GB y el disco 1 es la memoria USB donde recién flasheamos la imagen ISO de Linux Mint. La partición que nos interesa es esta que recuadro, C2 puntos de 446,49 GB. Entonces, allí hacemos clic derecho y seleccionamos Reducir partición. Aparecerá el mensaje consultando volumen para la reducción y unos segundos después tendremos que ingresar el tamaño que queremos asignarle a Linux Mint. Un absoluto mínimo son 20 GB y lo ideal son 100 GB o más. En mi caso le daré 200 GB. El valor lo ingresamos en megabytes, de modo que 200 por 1024 son 204.800 megabytes. Damos en reducir y veremos una nueva partición, para mí, de 200 GB de espacio no asignado. Y eso es todo. Podemos cerrar el administrador de discos. Ya tenemos todo listo para comenzar con la instalación de Linux Mint. Tenemos que reiniciar el equipo con la memoria USB recién flasheada insertada en la PC. Tan pronto arranca, tenemos que acceder al BIOS. Esto varía en las distintas placas base o madre, siendo normalmente Escape, Delete o alguna de las teclas de función. Una vez allí, tenemos que asegurarnos que bootee desde la memoria USB. En mi caso, una vez en el BIOS con F8, puedo seleccionar directamente que bootee en ese momento desde el dispositivo que selecciono. A los pocos segundos, se abre el group y selecciono Start Linux Mint. Luego Enter. Iré resumiendo todo lo posible sin omitir ningún paso. Unos instantes después, nos encontramos con el escritorio de Linux Mint, el cual es funcional, pero como a nosotros nos interesa instalarlo en el disco, damos doble clic arriba en Install Linux Mint. Una vez que se abre la ventana del instalador, seleccionamos el idioma. Español, damos en continuar, y luego la disposición del teclado. Spanish Latin American para mí. Luego marcamos instalar los códecs multimedia y damos en continuar. En tipo de instalación tenemos tres opciones, que son instalar Linux Mint junto a Windows Boot Manager, que será la que nosotros elegiremos para realizar Dual Boot, borrar disco e instalar Linux Mint en el caso que dispongamos de un disco solo para Mint y que no te importe borrar el contenido, o más opciones para crear las particiones o redimensionarlas ahora. Ese trabajo nosotros ya lo realizamos desde Windows, de modo que en este caso dejamos marcado instalar junto a Windows y damos en instalar ahora. Nos indica que se realizarán cambios en el disco y damos en continuar. El siguiente paso es indicar la zona geográfica para configurar los locales. Buenos Aires para mí y continuar. Es momento de ingresar nombre de usuario, de equipo y contraseña 2 veces. En mi caso marco iniciar sesión automáticamente, aunque ingresar la contraseña cada vez que se inicia el sistema es más seguro y recomendable. Damos en continuar y comienza con el proceso de instalación que toma varios minutos y aquí resumo a unos pocos segundos. Al finalizar, una ventana nos indica instalación terminada y damos en reiniciar ahora. Unos pocos segundos después de reiniciado el equipo, se abrirá el group para que seleccionemos si queremos Linux Mint 21.2 o Windows. Doy Enter en Linux Mint y poco después este instalado en el disco se abrirá por primera vez y junto a él la ventana de bienvenida.
donde podremos hacer un tour para conocer y configurar inicialmente Linux Mint. Quito el check de mostrar para esta ventana al inicio y la cierro. El siguiente paso que realizo en todos los videos es verificar la información básica del sistema. De modo que abro una terminal e ingreso NeoFetch, que la distro ya trae instalada. Como sabemos, nos encontramos en Linux Mint 21.2 64 bit, con el kernel 5.15.0, que es un kernel LTS, el que trae Ubuntu 22.04. Sobre el tema kernel hablaremos más adelante. 2165 paquetes, el escritorio Cinnamon 5.8.4, el CPU un Intel i5 3470, un procesador lanzado en el año 2012, con 4 núcleos. La tarjeta de video es un AMD Radeon 6450. Se están empleando 680 MB de los 8 GB disponibles. Un consumo moderado para un escritorio de estas características. Si bien podemos actualizar el sistema desde el entorno gráfico, prefiero hacerlo desde la terminal. La limpio con Clear y luego actualizamos primero con sudo apt update. Ingreso la contraseña y nos informa que se pueden actualizar 34 paquetes. Entonces ahora ingresamos sudo apt upgrade, nos muestra los paquetes que se actualizarán y continuamos con S. El proceso de descarga e instalación no demora mucho, pero aún así lo resumo. Pasemos a dar una mirada a las aplicaciones incluidas. El escritorio de Mint es clásico y todo el mundo desde el primer momento se encontrará muy cómodo con un panel inferior donde a la derecha se encuentra la hora y con clic el calendario, a su lado el volumen de los altavoces y las conexiones de red. En mi caso solo tengo la red cableada, este PC de escritorio no dispone de Wi-Fi, pero se podría configurar desde aquí. Luego a la izquierda tenemos el icono del gestor de actualizaciones. Si bien nosotros las actualizaciones las realizamos de la terminal, también se pueden hacer desde aquí. Doy en aceptar y como es de esperar, devuelve que el sistema está actualizado. Del lado izquierdo del panel tenemos accesos a la terminal, el navegador Firefox y el gestor de archivos de Cinnamon llamado Nemo, que es un fork del Nautilus de GNOME. Permite desplazarnos cómodamente entre directorios y archivos, estéticamente se lo ve moderno y se adapta al tema, iconos y modo global que seleccionemos. Al lanzador principal de aplicaciones accedemos desde el icono de Mint, y allí también tenemos un aspecto moderno, pero a la vez con disposición clásica, donde arriba se encuentra el buscador, verticalmente arriba las aplicaciones habituales y debajo para apagar o cerrar sesión. En la parte central encontramos los menúes de aplicaciones, con todas las aplicaciones arriba que se expande a la derecha y las muestra en orden alfabético. Y debajo agrupadas en accesorios, donde tenemos una buena cantidad, como la calculadora, la gestión de discos y particiones, una herramienta para formatear y otra para crear imágenes en USB, un bloc de notas, para ajustar la temperatura color de la pantalla, visor de imágenes, entre otras. En gráficos, la herramienta dibujo y el visor y navegador de imágenes Pix, que en esta versión de Mint tiene mejoras y actualizaciones. En Internet destacan el excelente cliente de correo Thunderbird y el navegador web Firefox, que luego probaremos. En oficina, la suite completa de LibreOffice con sus 6 aplicaciones. En sonido y video se encuentra el reproductor de video de GNOME, Celluloid, el reproductor de audio y organizador Rhythmbox. Hypnotix es una aplicación de streaming con soporte para IPTV. En administración hay muchas herramientas de gestión de discos, actualizaciones, controladores de paquetes, de impresoras, de recuperación. Algunas las veremos más adelante. En preferencias podemos configurar la mayoría de aspectos del sistema. Es otro menú muy completo. Luego de recorrer todas las aplicaciones, veamos algunas de las destacadas. Comenzaremos con las dos aplicaciones que han recibido modificaciones en esta versión 21.2. Y la primera es Warpinator, que nos permite transferir archivos entre distintos dispositivos conectados en la red local de forma extremadamente fácil. El requisito es que dichos dispositivos tengan instalado Warpinator y en el caso de Windows un port llamado Winpinator, que en mi caso ya tengo instalado. Entonces ejecuto desde Mint Warpinator y lo primero que encontramos es este mensaje indicando que se está ejecutando con funcionalidad limitada y se cerrará en 50 minutos. En versiones anteriores no existía este mensaje, pero el equipo de SUSE Linux detectó que se puede hacer un código malicioso
y acceder a archivos fuera del directorio especificado. La idea de Warpinator es usarlo en el momento para transferir algún archivo en una red segura, por ejemplo el hogar, para guardar fotos del móvil en Android de forma muy sencilla, pero es desaconsejado en empresas. No reemplaza, por ejemplo, a Samba. Debajo vemos que aparece Carlos con el IP 192.168.1.66. Y esta es la PC con Windows, a donde transferiremos el archivo. Mientras que esta PC con Mint tiene el IP 192.168.1.41, como vemos aquí debajo. Entonces, para transferir un archivo, damos clic en Enviar archivos. En mi caso seleccionaré Examinar y dentro del directorio Personal e Imágenes voy a transferir una foto en JPG de 6,8 MB. Luego vemos que aparece esperando la aprobación. Ya en la PC con Windows emerge una notificación de Wimpinator informando de un archivo entrante enviado por Carlos con el nombre segovia.jpg. Las opciones son aceptarla o rechazarla. Doy en aceptar y luego otra notificación informa que la transferencia se realizó con éxito. Mientras tanto en Linux Mint nos aparece completado. En Windows me dirijo a la ubicación del directorio de descargas, que en mi caso se encuentra dentro de Descargas Wimpinator, pero se puede seleccionar el que tú quieras. Y allí se encuentra la foto del acueducto romano en Segovia. Si bien Wimpinator no es nuevo en Linux, sí aumentó la seguridad. A la otra aplicación que recibió cambios accedemos desde el lanzador de aplicaciones, Gráficos y Pix. Se trata de algo más que un visualizador de fotos. Desde este icono se puede cambiar la forma de pasar de una a otra y se mejoró el zoom. En este caso lo estoy haciendo con la rueda del mouse. Y debajo tenemos el porcentaje con respecto al tamaño original. Y arriba un recuadro rojo muestra la zona del zoom. En la parte superior, con el primer icono de propiedades, accedemos a toda la metainformación de la imagen, como ser el modelo de cámara, fecha y hora de la toma, todos los valores de exposición, distancia focal y más. Con el pincel se puede editar la foto en lo que respecta a color, rotación y recorte. Se le pueden agregar comentarios o descripción para crear álbumes, colocarle etiquetas, como por ejemplo vacaciones, algunas herramientas más, como eliminar los metadatos. También con los siempre complicados archivos RAW encontré algunos errores. Por ejemplo, esta foto de un coche, que como bien indica debajo es bastante grande, 3920 por 2638 píxeles y 10,6 MB, solo la muestra como una miniatura. No lo podemos ver a mayor tamaño, algo que suele pasar con archivos sin compresión. No hay que olvidar que es un visor de imágenes y no un software de edición profesional como por ejemplo Darktable. Acceder a la tienda de software lo podemos hacer desde el lanzador de aplicaciones y luego en Habituales a la izquierda lo tenemos. Gestor de software, instalar aplicaciones nuevas. Clic y se abre la tienda que como novedad a la muy buena integración de Flatpak que ya poseía, esta mejora aún más y muestra debajo del logo cuando se encuentra disponible en Flatpak o FlatHub, que es el repositorio. Aquí lo vemos en Bitwarden o en Telegram Desktop, donde doy clic. A la izquierda tenemos la opción de instalar y debajo la versión 4.8.4 y el tamaño para descargar, casi 1 GB. Parece una barbaridad de descarga, pero cuando utilizamos Flatpak por primera vez es necesario instalar FreeDesktop, una herramienta vital en Flatpak, para asegurar la interoperabilidad en los distintos escritorios. Cuando pasamos al paquete dev o paquete del sistema, si bien el tamaño de la descarga disminuye drásticamente a 29 MB, la versión también es mucho más vieja. Normalmente Flatpak cuenta con versiones más actuales en su paquetería. Ahora haré clic en el reproductor multimedia VLC y lo instalaré desde el paquete del sistema o archivo dev. Doy en instalar, nos muestra el software adicional o dependencias necesarias, damos en continuar, ingresamos la contraseña y comienza con la instalación. Todo muy prolijo, tenemos barra de progreso y al finalizar, que demora unos pocos segundos, podemos ejecutar la aplicación desde el botón en la propia tienda. Se abre el reproductor y voy a elegir un archivo de video que habitualmente usamos para esta prueba en formato MOV. Se encuentra en el directorio personal y videos, el cual reproduce a pantalla completa sin ningún inconveniente. En lo personal, siempre que no sea una versión muy vieja, prefiero instalar paquetes dev,
Por ejemplo, como vemos ahora, en Visual Studio Code no hay otra posibilidad. Solo se encuentra disponible en Flatpak, con sus 1,2 GB para descargas y 3,7 GB de espacio en disco. Para los que lo prefieren, Mint también cuenta con el gestor de aplicaciones gráfico para apt, la herramienta clásica de Debian Synaptic, que funciona bien, sin ser tan intuitiva, y no se puede instalar Flatpak. En Mint contamos con una muy buena tienda de software que cubrirá casi cualquier requisito en materia de aplicaciones. Pasemos a ver rápidamente qué navegador trae Mint, la versión y cómo reproduce videos de YouTube. Abrimos Firefox desde el panel inferior y nos dirigimos a la hamburguesa o menú de aplicación. Y en Ayuda y luego acerca de Firefox vemos Mozilla Firefox for Linux Mint. Y más abajo la versión 115.0.2, que es la última al momento de este video. Ahora me voy a dirigir a un video del canal, fijar el tamaño a cine, que es algo menor a pantalla completa, la resolución a 1080p y activando las estadísticas. Si bien el hardware tiene casi 11 años, es suficiente para 1080p. Y por supuesto, Firefox es de lo mejor. Ningún problema para la reproducción. Sin caída casi de frames y de forma fluida. Ahora desde una terminal ejecuto htop y los núcleos del procesador se mantienen entre 15 y 20%, mientras que la RAM emplea 1,34 GB de los 8 GB disponibles y no utiliza swap, valores totalmente normales. Cabe destacar que Mint no utiliza la versión ESR o versión de ciclo extendido como si lo hace Debian. Mint emplea la versión con actualizaciones frecuentes, que para mí es lo mejor. Pasemos a ver son las ventanas, temas y fondos que Mint 21.2 trae algunas novedades. Hacemos clic en el lanzador de aplicaciones y luego en configuración del sistema, centro de control. Arriba en apariencia y luego en fondos, los tenemos divididos en 5 categorías. Los que tienen el logo de Mint, donde Cele es el que trae por defecto. Luego los incluidos en Vanessa, que hay varios fondos bonitos. Los de Vera, que son la versión anterior de Mint. Y los de Victoria, esta versión. Paisaje de Grecia, hay varios paisajes bonitos, o podemos utilizar nuestras fotos que se encuentran en imágenes, como el acueducto segoviano o este de Toledo. Volviendo al fondo por defecto, ahora en temas tenemos mixto, donde la mayoría de las aplicaciones son claras, y algunos elementos del escritorio oscuros para crear contraste. El tema oscuro, que es muy bonito, o el claro. Volviendo al oscuro, en color podemos cambiar el color de las carpetas, y nótese que también cambia en el botón para cerrar la ventana. Adopta el mismo color, azul, fucsia, rosa. Los que más me gustan son los de 2 tonos. En cuanto a los efectos, podemos desactivar alguno, ya sea en los diálogos, menúes, los efectos de ventana, que si la arrastramos hacia los bordes, superior o inferior, las ventanas se maximizan en ancho, y si las arrastramos hacia los costados, las ventanas se maximizan verticalmente. Muy práctico, similar al gestor de mosaico. Volviendo a configuración del sistema, tenemos el icono Gestos para configurar el panel táctil, que también es novedoso en Mint 21.2. Pero en mi caso estoy con un PC de escritorio y no lo puedo probar. Antes de las conclusiones, pasemos a hablar del kernel. Al comienzo del video habíamos visto NeoFetch, como haremos ahora, y mencionamos que Mint poseía el kernel 5.15.0, tratándose de un LTS, y que tendríamos soporte hasta el año 2027. Este kernel, si bien no tiene nada de malo, muy por el contrario, está muy probado, es algo antiguo, y puede que no soporte algunas características de hardware moderno. Por citar algún ejemplo, las placas de video ARC de Intel, estas se aprovechan en su totalidad a partir del kernel 6.2. Algunos paneles táctiles de laptops modernas requieren también un kernel más moderno. En cuanto a prestaciones, es sabido que a partir del kernel 6.1, también LTS, como el que utiliza Debian 12, hace empleo de la memoria RAM más eficientemente. De manera que para muchos actualizar el kernel es necesario. Y aquí lo veremos a través de un repositorio desarrollado para Ubuntu de nombre Kpelikan. Entonces, desde una terminal, agreguemos el repositorio en nuestro sistema, con
sudo, un espacio, add-apt-repository, un espacio, ppa, kpelican, /diagonal, ppa. Luego se nos solicitará la contraseña de administrador. Nos informa que estamos a punto de añadir un PPA, que significa Personal Package Archives, y que pulsemos Intro para continuar. Eso hacemos y en pocos segundos queda instalado. El siguiente paso es actualizar todos los repositorios con sudo apt update. Una vez finalizado, limpio la terminal con clear e instalamos la herramienta de Ubuntu que nos permitirá elegir el kernel a instalar. Para ello ingresamos sudo apt install mainline. Damos S cuando lo solicite y rápidamente queda instalado. Podemos cerrar la terminal. Ahora desde el buscador del lanzador de aplicaciones ingreso main y allí se encuentra mainline kernels. Se abre la aplicación, tenemos que esperar algún minuto para que se carguen los kernels, aquí lo resumo. Como vemos hay una enorme cantidad. Abajo nos muestra en ejecución el 5.15.0 y como el más moderno el 6.4.3, que fue lanzado el 11 de julio de 2023. Si es necesario tener el último kernel, posiblemente no. Con hardware antiguo como el mío, con el 6.1.38 sería suficiente y a la vez moderno. Probé a instalar el último, el 6.4.3. Comienza con el proceso, luego nos pedirá la contraseña y se completará la instalación que demora unos cuantos segundos. Al finalizar, veremos mainline done. Damos en cerrar y ahora en la aplicación, en la columna de estado correspondiente al núcleo o kernel 6.4.3, lo veremos como instalado. Podemos cerrar y solo nos queda reiniciar el equipo. Una vez que el sistema se reinició, aparecerá el GRUB para que seleccionemos entre Linux y Windows, elegimos Mint 21.2 y luego abro una terminal para comprobar la información básica con NeoFetch. Y efectivamente se encuentra instalado y en funcionamiento el kernel 6.4.3, con un empleo de 656 MB de memoria RAM, ligeramente inferior a cuando lo instalamos. A modo de conclusión, Linux Mint me parece de lo mejor, tanto para quienes comienzan con el mundo Linux como para el usuario veterano. Cinnamon es un escritorio que luce moderno, personalizable, dispone de una tienda de aplicaciones excelente que nos permitirá instalar cualquier software que no estuviera en la muy buena selección que la distro trae por defecto. Sobre el kernel, quizás podría incluir el LTS en la versión 6, pero eso también es materia discutible. Una gran distro, confeti y aplausos para Linux Mint. Y con esto llegamos al final del capítulo de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. De ser así, danos tu like, suscríbete, compartilo. Si tienes alguna duda o comentario, puedes dejarlo debajo, que con gusto lo responderé. De mi parte, muchísimas gracias por ver el video y será... ¡hasta la próxima!